causas de males. En la Biblia vemos causas de maldiciones. ¿Por qué me interesa saber esto? ¿Quién quiere vivir con maldiciones? Nadie. Sin embargo, es una elección constante en las familias, en los adolescentes, en los hombres y en las mujeres. ¿Cómo podríamos explicar que alguien elija el mal en vez de elegir el bien? Eliges la maldición en vez de la bendición. Dios mismo les dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué quieres escoger? Escoge la vida, es mi consejo, escoge la vida. Y luego él dijo: en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y el que la usa comerá de sus frutos. Sería tan inaudito que alguien diga: quiero vivir en maldición. Nadie quiere vivir en maldición, nadie quiere vivir con maldiciones en su vida, ni maldiciones en su familia, ni maldiciones en sus hijos. Sin embargo, es la elección constante que todos los días seguimos observando en las familias. Es la elección constante, una elección de vivir en maldición. ¿Por qué hacen esto? Podrías llamarlo ignorancia, pero no puede ser ignorancia cuando tú sabes que hay algo que no va a terminar bien o va a producir un daño a tu vida, un daño a tu familia, y aún sabiéndolo, lo haces. Hemos visto cuatro causas de maldición hasta ahora. Hemos visto áreas descuidadas de tu vida, las que no cuidas, vínculo por preferencia, y es ahí donde hemos hablado mucho. ¿Por qué elegimos la maldición? Por la preferencia. Porque me da una gratificación. Me es gratificante elegir algo malo. No nos importan las consecuencias, solamente es gratificante. Hemos visto pecados escondidos y no confesados, son causas de males, causas de maldiciones. Hemos visto, y el que estamos estudiando, es vivir sin temor de Dios. Vivir sin temor de Dios es el que estamos viendo. Y en este punto de vivir sin temor de Dios, hablamos de la falta de sensibilidad espiritual en las personas. Estamos más conectados a lo natural que a lo espiritual. ¿Es una tendencia? No, es parte de nuestra vida. Vivimos en una vida natural. Pero nos conectamos a una vida natural sin entender que la Biblia dice: somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el desligarte de tu vida espiritual es como pretender creer que no tienes páncreas. ¿Por qué no tienes páncreas? Porque no lo ves. Entonces, como no ves el páncreas, no hay páncreas, pues. O no tengo hígado. ¿Por qué dices que no tienes hígado? Nunca lo he visto. No veo el hígado. Los doctores me dicen que hay hígado, pero yo nunca lo he visto. No tengo el gusto de conocer al señor hígado. Entonces no tengo hígado. ¿Cuál es el resultado de tener una vida espiritual, de ser insensibles espiritualmente? Hemos estudiado esto. Generaciones que no conocen a Dios y generaciones que no conocen las obras que Dios puede hacer. No conocen a Dios significa no tienen una relación con Dios. Y no conocen las obras de Dios es que no saben lo que Dios puede hacer. Eso es peligroso, no saber qué es lo que Dios puede hacer. Porque en nuestra mente limitamos tanto a Dios, a su poder, a su majestad, que asumimos que Él al final tendría que hacer las cosas que nosotros le pedimos que tiene que hacer. Porque no sabemos las obras, el poder, qué es lo que Él puede hacer. Más allá de las historias que hemos escuchado, hemos leído, y muchas de ellas nos parecen ficción o película. Pero al no saber lo que Dios puede hacer, justamente empieza una vida sin temor a Dios. No tengo temor a Dios porque como no sé lo que Él puede hacer, no puede hacerme. Yo sé que Dios es bueno, así que al final pienso que todos se van al cielo y Dios le va a perdonar a todos y todos van a estar felices y contentos. En Romanos 15:14, y esta es una premisa que tenemos que aprender. Romanos 15:14 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia es un libro que fue escrito para nuestra enseñanza.
La Biblia está escrita para enseñarnos. Instrucción. Si tú lees la Biblia, estás siendo instruido. ¿Para qué es escrita? ¿Para qué fue escrita? ¿Para qué fue inspirada? Para enseñarnos, para instruirnos, para decirnos qué hacer, para evitar llegar a los problemas, a los conflictos. Para esto fue escrito la Biblia, para enseñarnos. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Esa palabra es maravillosa, podamos tener esperanza. Esperanza es, sé que algo bueno viene en el futuro, sé que tengo una expectativa mejor para mi vida, sé que Dios siempre tiene planes de bien para mí, no tiene planes de mal. Eso es esperanza. Y hemos leído varios pasajes en Jueces, y en Jeremías 2:19 leímos esto respecto a la vida insensible espiritual que tenía el pueblo de Israel y las generaciones que estaban ahí. Dios termina diciéndoles, tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Esta fue la advertencia final que Dios le dio a estas generaciones que olvidaron a Dios, que regresaron a la vida que tenían antes, que se volvieron idólatras, le dieron la espalda a Dios porque tenían mejores planes. Darle espalda a los planes de Dios significa, yo tengo mejores planes que los que Dios tiene para mi vida. Como yo tengo mejores planes, ¿por qué me interesarían los planes de Dios? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Cuál sería el afán de preocuparme por algo cuando yo tengo mejores planes que Dios? Esa es la soberbia del hombre, creer que tus planes y que tus acciones y tus pensamientos son mejores que los que Dios tiene. Por eso en la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a estudiar ahora Proverbios 1:7. Vámonos a Proverbios 1:7. Estamos hablando que una causa de mal es vivir sin temor de Dios. Vamos a ver algunas situaciones que la Biblia habla respecto del temor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vuelvo a repetir, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estamos hablando ahora que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y una de las causas de los males es justamente falta de temor a Dios. ¿Atrae maldiciones el no temer a Dios? Sí. Vamos a estudiar Proverbios 1:7. Todo Proverbios 1:7. Vamos a estudiar ahora. La palabra principio, ¿qué significa el principio? El inicio. La palabra principio en este verso significa inicio. ¿Cómo se inicia la sabiduría? ¿Cómo se inicia la sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría? Claro que necesitamos sabiduría. No solo la inteligencia, no solo el conocimiento, requiero sabiduría. La sabiduría es más allá, va más allá del conocimiento, tiene que ver con la percepción que yo puedo tener de discernir lo que es bueno, lo que es malo. Tengo entendimiento sobre situaciones sobrenaturales, tengo discernimiento, tengo el consejo de Dios justamente para estas situaciones. Principio significa lo primero, el inicio de la sabiduría. Ahí lo hemos remarcado. Esta palabra sabiduría significa inteligencia, saber, ciencia. El inicio de esa inteligencia, de esa sabiduría, de esa prudencia que yo necesito. Dice, el inicio de eso, de la sabiduría,
de la inteligencia, del saber y de la prudencia, el inicio de la sabiduría. Y ahí es donde viene, es el temor del Señor. Esa palabra temor, estamos viendo cómo se inicia la sabiduría. ¿Cuál es el inicio de la sabiduría? Yo quiero ser una persona sabia. Quiero el consejo de alguien que tenga esa madurez y ese temple para darme respuestas seguras y concretas y no divague en sus respuestas. Ese inicio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Allí dice el temor del Señor. Esa palabra temor, ¿saben lo que significa? Reverencia, respeto por el conocimiento de su naturaleza. Esa palabra temor significa yo tengo respeto y reverencia porque conozco su naturaleza. ¿Ese es el principio de la sabiduría? ¿El temor al Señor? Sí, tengo respeto a Dios. Tengo respeto a Dios. Tengo reverencia porque conozco su naturaleza. Sé quién es Dios. Sé lo que puede hacer. Sé lo que no debo de hacer delante de Él. Estoy consciente. Sé de la naturaleza de Dios. Dentro de la Biblia tú puedes encontrar lo siguiente. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Y omnipotente, todo lo puede. Dios sabe lo que quieres, lo que buscas. Dios sabe lo que quieres y lo que buscas. En una oportunidad, los discípulos estaban reunidos, eso está en el libro de los Hechos. Estaban reunidos, estaban haciendo milagros, estaban orando por las personas. Y en eso viene un mago que supuestamente se había convertido a Cristo. Y le dice a uno de los apóstoles, ¿cuánto cuesta el poder que tú tienes? Yo también quiero tenerlo, quiero comprarte ese poder. Quiero hacer milagros, quiero orar por las personas, quiero ver que el poder de Dios descienda. ¿Cuánto cuesta eso? Pero no se había convertido a Cristo, ¿por qué estaba ahí? ¿Cuál era la intención de este hombre? ¿Qué quería? ¿A Jesús? ¿Quería conocer a Dios? ¿Qué es lo que buscaba? El poder. Yo quiero tener el poder que ustedes tienen. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuánto cuesta? Quería el poder que tenían los discípulos. ¿Y sabes qué le dijo uno de ellos? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que las cosas de Dios se consiguen con dinero. ¿Cuál fue la intención de su corazón revelada? Él quería el poder que tenían los apóstoles. Yo quiero ese poder. Vengo a Jesús porque quiero el poder. Otra situación. ¿Por qué vengo a Jesús? Quiero que Dios me sane. Ah, ¿tu intención no es Jesús? No. Yo solo quiero que Dios me sane. Había una historia que se llama el pozo de Betsaida o de Betesda. El pozo de Betsaida, corría la historia de que había muchas personas que estaban ahí, muchos enfermos, pero corría la historia de que un ángel cada cierto tiempo venía y movía el agua y el primero que entraba en el agua quedaba sano. Y había cientos de enfermos. A que tú no te preguntas tú, ¿y por qué estaban los enfermos? ¿Por el ángel o por la sanidad? A nadie le importaba el ángel. Si la historia hubiera sido cierta, claro, no era cierta, era toda una trama que se había creado. Pero el punto es que todos querían estar ahí para ser sanos. Nada más. Ese es el problema cuando sabemos que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Lo que pensaste hacer, Dios ya sabe por qué lo pensaste. Dios sabe por qué lo hiciste. Dios sabe por qué lo buscas. Dios sabe por qué quieres lo que le estás pidiendo. Por eso es que en Santiago dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. A veces somos tan incautos, tan inocentes que pensamos que podemos orar a Dios y Dios nos va a responder todo lo que le pidamos porque lloramos, porque estamos sufriendo, porque estamos tristes y Dios tiene que hacernos feliz, porque nos está yendo mal en la vida y solo Dios lo sabe y tú le dices, Señor, ya basta, me está yendo tan mal en la vida que ahora tiene que irme bien, así que dame una respuesta.
Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus propios deleites. Hasta nuestras oraciones no son escuchadas porque Dios no responde caprichos. Dios no responde caprichos. Esto suena feo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos actuado en caprichos? Levante su mano. Te aseguro que si le pediste a Dios algo, ni te miró, ni te escuchó. Él estaba ocupado, ¿saben con quiénes? Con aquellos que tienen fe. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de relacionarse con Dios es a través de la fe. En una oportunidad un hombre vino a la iglesia, al lugar donde estábamos reunidos, en un local, y vino y me dijo, pastor, yo voy a traer a mi esposa para que usted hable con ella y para que Dios la cambie. Y yo me quedé mirando y le dije, a ver, voy a repetir lo que entendí. Tú vas a venir a la iglesia y vas a traer a tu esposa para que yo la ministre, la aconseje y que Dios la cambie. Sí, pastor. Bueno, le dije, tengo malas noticias. Número uno, Dios no va a hacer eso. Dios no va a cambiar a tu esposa. Porque el trabajo de cuidar a tu esposa no es de Dios. ¿De quién es? No es de Dios. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Dios. Otro verso, teo contra ti que has dejado a tu primer amor, a la mujer de tu pacto. El encargado, como tus hijos, Señor, arregla a mis hijos. Perdón, ¿a quién se los dio? A ti. Entonces, ¿por qué dices que Dios arregla a tus hijos si es tu trabajo? No es del gobierno, no es del colegio, es tu trabajo. Lo hiciste mal, puedes empezar y pedirle perdón a Dios. Tenemos algunas ideas tan peregrinas como esas que estoy mencionando. Bueno, al final le dije al esposo, no, eso no va a pasar, ese es tu trabajo, no es de Dios ni tampoco es el mío, es tu esposa, no es mi esposa. Y son tus hijos, no son mis hijos, es tu familia, no es la mía. Y Dios te la entregó, tú te casaste con ella. En realidad lo que tú deberías hacer es venir para que Dios trabaje contigo. Dios tiene que cambiar tu vida, no la de ella, porque ella te va a seguir. Si ella está mal es porque tú estás mal, es simple. Y el hombre se molestó y me dijo, usted es un mal pastor, nunca más voy a venir a esta iglesia. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Por qué crear expectativas que nunca sucederán? Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. En todo lugar. Por eso esas ideas peregrinas que escuchamos todos los días. Me voy del país porque sé que en otro país me va a ir mejor. A ver, en la doctrina de las Escrituras, la Biblia enseña que Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está en todo lugar, en todo lugar. Si Dios puede prosperar y bendecir tu vida en este lugar, también lo puede hacer en este lugar y en este lugar y en el otro lugar. No es el país, no es el espacio donde tú vayas, es saber que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Y cuando tú tienes una relación con Él, tu vida es una vida de victoria. ¿En dónde? En todo lugar. Pero la incredulidad, nuestra incredulidad nos hace creer que Dios prospera y bendice ciertos países en el mundo, que Dios prospera y bendice a ciertas personas en el mundo y ciertos lugares. Y eso no es cierto. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Su relación contigo está en cualquier lugar. Él está presente donde tú estás, donde vayas. No significa que su presencia sea aprobación para tu vida. A veces pensamos que si Dios está presente, Dios está aprobando tu vida. No, la presencia de Dios no es aprobación, solo es su poder. Y lo último es, Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, absolutamente. Dios todo lo puede. Dios puede todas las cosas. Cuando conocemos la naturaleza de Dios, basándonos en estos tres conceptos, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, podemos entender lo que significa temor. Temor. Si Dios todo lo puede, quiere decir que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Sí. ¿Dios tiene poder para resucitar muertos? Sí. ¿Dios tiene el poder para crear las cosas de la nada? Sí.
Jesús, una vez, los discípulos estaban alrededor de Jesús y los discípulos estaban preocupados porque ellos estaban viviendo entre los romanos. Los romanos eran gente muy mala, eran personas que los tenían oprimidos. Y en un momento Jesús les dice a los discípulos: no tengan temor del que puede matar el cuerpo. No tengan temor de ellos. Y les dice: sí tengan temor aquel que puede tomar el cuerpo y el alma y echarlo en el infierno, en el lago de fuego. Les estaba diciendo: a ese sí deben de tener temor. No deben de tener temor al que puede tocar tu cuerpo, y eso es todo lo que hace. Deberías tener temor al que puede tocar tu cuerpo, tu alma, y darle un futuro eterno nada agradable. A ese deberías temer. Pero no es cierto. Eso no es cierto. No tenemos temor al que puede llevar nuestro espíritu a la eternidad en condenación. Eso no es cierto. Tenemos temor cuando alguien está obrando y actuando de manera violenta. Nos da miedo porque nos pueden lastimar. Nos da temor que alguien nos pueda asaltar. Nos da temor que alguien nos pueda lastimar. Eso sí nos puede hacer daño. Eso nos da temor. Nos asustamos y buscamos protección. Pero no tenemos temor de aquel que puede tomar nuestro cuerpo, tomar nuestra vida y darle una eternidad fuera de él. Eso dice mucho de nuestra acción. Eso habla de que hay ignorancia en nosotros. Si Dios todo lo puede, la palabra temor significa reverencia, respeto por el conocimiento de su naturaleza. Yo sí debo de temer a Dios. Yo sí debo de temer a Dios. Yo tengo temor de Dios. Yo no estoy rompiendo sus leyes, no quiero. Yo quiero que Él pueda salvarme. Para eso murió Jesús en la cruz, para darme vida, para salvarme, porque no puedo salvarme solo. Yo sí tengo temor de esto. Yo no quiero morir y encontrarme con Dios como mi juez. Yo quiero encontrarme con mi Salvador, no con un juez que me diga: no tienes ninguna esperanza. Y vamos a la siguiente palabra. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Hay otra versión que dice los necios. ¿Quiénes son esos insensatos, esos necios? Te voy a dar definiciones. Personas contenciosas. ¿Quién es un necio? ¿Quién es un insensato? Una persona que siempre está en contiendas. Siempre está peleando. Una persona contenciosa. Quien hace caso omiso a la instrucción. Quien no le importa ser instruido. Quien no tiene la menor idea de lo que es la instrucción y menos le importa. Un insensato. En la Biblia dice, en el libro de los, no sé si es Proverbios o Salmos, ya me estoy confundiendo. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién dijo eso? El necio, el insensato. Es una persona contenciosa. Hay una ampliación de este término insensato, y ¿saben lo que significa? Falta de actividad intelectual. Ser insensato, ser necio, es tener falta de actividad intelectual. ¿Qué es el intelecto? No es exactamente, no es una capacidad de aprendizaje de intelecto, no es la biblioteca en tu cabeza, no es una información veraz, consistente, real que tienes dentro de ti. No hay intelecto, pero parte de esa traducción de insensato o de necio es una persona que tiene una falta de actividad intelectual. Bueno, una persona con falta de actividad intelectual en la Biblia se llama tonto. Cuando en la Biblia encuentras este verso, dice el necio en su corazón, dice el tonto en su corazón: no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? El tonto. Por eso vive sin temor de Dios. Qué lindo es que Dios nos hable con gentileza y nos diga tonto. Me encanta. Dice el necio en su corazón, los insensatos, ¿qué dice?
desprecian esa palabra. No puedo terminar sin decirles esta palabra. Los insensatos, esos tontos, los que tienen falta de actividad intelectual, aquellos que son contenciosos porque pelean todo el tiempo, pierden su fuerza, su energía peleando y nunca logran nada. Se pasan la vida reclamando, pero nunca desarrollan ni construyen nada. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa palabra despreciar significa quitarle el valor a las cosas. Quitar el valor a las cosas. Despreciar significa quitarte el valor. Como cuando alguien desprecia a una mujer, le quita el valor a esa mujer. Cuando alguien desprecia a un hombre, le quita el valor que tiene ese hombre. Cuando alguien desprecia a un niño, le quita el valor que tiene ese niño. ¿Y el valor en qué consiste? ¿En qué consiste mi valor? ¿En qué consiste tu valor? Tu valor, ¿por qué vales? Porque tienes un reloj, tienes un auto, tienes una cuenta en el banco, tienes una casa, tienes una empresa. ¿Cuál es tu valor? Ay, te lo voy a decir. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que en los 2 mandamientos que Jesús enseñó, el primero fue amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el valor que yo tengo? El valor que Dios me dio al crearme como imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que cuando una persona desprecia a otra persona, está despreciando ¿qué cosa? ¿Qué está despreciando? A Dios. Está despreciando la naturaleza de Dios en él, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Desprecio como soy, quiero ser diferente. El hombre desprecia ser hombre, la mujer desprecia ser mujer. En la Biblia tú puedes encontrar muchos casos en donde los filisteos y las personas de aquel entonces despreciaban a los niños. Estaba Jesús con sus discípulos reunidos y en eso vienen los niños y los discípulos los sacan. Váyanse, escuincles, el maestro está aquí, no lo toquen. Él es el maestro. Vayan a su casa, vayan a jugar pelota, canicas, madera, jueguen lo que sea. Dejen al maestro, él es santo, él es un rabí. ¿Saben qué dijo Jesús? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos, ¿de quiénes? De ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando tú tocas a un niño, estás tocando a un heredero de los cielos. Cuando desprecias a un niño, estás despreciando a un heredero de los cielos. Es poca cosa, ¿no? La violencia en los hogares no ha disminuido en los últimos años, ha aumentado. Hay un desprecio y esto inicia cuando se legaliza el desprecio por la vida. Cuando legalizas la muerte a través del aborto de un inocente, desprecias la vida en todos los ámbitos. Ese desprecio de la vida legalizada está provocando violencia en los hogares. Se desprecia al hijo, se desprecia a la mujer, se desprecia al no nacido, se desprecia al hombre. Todo es desprecio. Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todos los niños van de esta manera. Es un desprecio por la vida y la creación que Dios ha hecho. Por eso la Biblia dice que este insensato, el necio, el tonto, desprecia, quita el valor a las cosas. Quita el valor, desprecia. Valoramos más lo que vemos que lo que Dios nos da. Recuerden este principio. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te da las cosas. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te lo da. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te da las cosas. Si Dios te lo dio, ¿cuánto vale? Invaluable. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio.
El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te da las cosas. El valor de las cosas están dadas no en el objeto de las cosas, sino en la naturaleza del que te dio ese objeto. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te lo da. Por eso hay tanto desprecio con los hijos. Cuando en la Biblia dice, herencia del Señor son los hijos. El valor de los hijos no está en su capacidad, en su conocimiento, su habilidad. El valor de los hijos está en la naturaleza del que te dio esos hijos y te los dio como herencia. ¿Cuántos principios olvidamos? Hemos hablado esta mañana tantos principios, tantas verdades que Dios ha puesto. Y claro, entendemos que si Dios me da algo debe valer mucho más que lo que me da Juan Perencejo, pero en la vida real y en la vida natural no es así. Nosotros valoramos más lo que tenemos en la vida natural, valoramos más un trabajo, valoramos más una paga, valoramos más un carro, un edificio, una casa, mi ropa, mi celular, valoramos todo eso. Porque ¿cómo sabemos que lo valoramos? Porque es primero, antes que cualquier cosa. Es primero antes que cualquier cosa, por eso se da ese valor. ¿Cómo catalogamos que algo tiene un valor? En tiempo, en lugar y en preferencia. Tiempo, lugar y rango o preferencia. ¿Cómo consideras si algo tiene mayor valor en tu vida? Lo consideras evaluando tres cosas: el tiempo, el lugar y el rango. Tiempo, lugar y rango. ¿Cómo considero que algo vale en mi vida? Esto te va a ser muy útil. Cuando tú evalúas el tiempo, el lugar y el rango de cada cosa. El tiempo, ¿cuándo lo haces? Al final. Ok, eso no es valioso para ti. El lugar, ¿cuándo lo haces o cuándo lo usas? Yo lo hago en un solo lugar. ¿No lo usas en todo lugar? Perfecto, tampoco es útil. El rango. Rango significa la escala. ¿En dónde se encuentra? ¿Es lo primero, segundo o tercero después de todo? Está en el número 4. Perfecto, tampoco es valioso para ti. ¿Cómo evalúo que algo es valioso e importante para mí? Evalúalo identificando el tiempo, lugar y el rango que tiene eso que tú dices que es valioso. Por eso es que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. ¿Qué cosa es todo? ¿Qué es todo? ¿Hay algo fuera de todo? No, todo es todo. Por eso les digo, evalúa lo que es valioso para ti. Tú mismo, hazte la estadística, tu encuesta. Tú siéntate en tu hogar y evalúa. A ver, ¿qué cosa es valioso para mí? Haz un listado y haz un cuadro X, Y y pones tiempo, el lugar y pones el rango. Y empieza a evaluar el espacio y el lugar que corresponde a cada una de las cosas que haces durante todos los días de tu vida. Y te darás cuenta que siempre Dios termina al final. Entonces significa que Dios no es valioso para ti. ¿Eso es preocupante? Sí. ¿Qué significa? No tienes temor de Dios. Eso significa que no tienes temor de Dios. Voy a terminar aquí. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuán importante es la sabiduría en nuestra vida? Muy importante. Cierra tus ojos, por favor, y cierren sus ojos un momento. Por favor, toma un tiempo ahí en el lugar donde estás, aquí, los que están reunidos, y si estás, los que están conectados en este momento a través de la internet. Por favor, toma un minuto de tu tiempo. No pierdas este minuto, deja que Dios te hable, que Dios pueda hablarte. Que Dios pueda hablarte. Permite que Dios te hable. No pierdas esta maravillosa oportunidad. Escuchaste la palabra, escuchaste la instrucción. Ahora deja que Dios te hable. ¿Qué de tu vida? ¿Qué está pasando? ¿A quién culpas? ¿Quién es el culpable de tus desdichas, de tus desgracias, de tus fracasos? ¿Dónde está la culpa? Evalúa en este tiempo. Tómate estos segundos. Padre, en este tiempo venimos delante de ti. No tenemos ninguna excusa. No podemos justificarnos.
No podemos culparte de nada y no podemos culpar a nadie. Sí sabemos la respuesta, Señor. Estamos avergonzados y apenados. Avergonzados y apenados de cuánto hemos desperdiciado la vida que nos diste, los regalos que nos entregaste, las dádivas que vienen del cielo. Cuánto hemos desperdiciado. Dones, talentos, habilidades, familia, hijos, tiempo, lugar. Cuántas cosas hemos desperdiciado y hemos olvidado. Perdónanos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón.